Queridos hermanos, seguimos en este camino de conversión, camino de escucha de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Y por eso en este momento, en este día, vamos a reflexionar sobre lo que el Espíritu le dice a la Iglesia de Pérgamo. Podemos encontrar este texto en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Vamos a reflexionar juntos la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada de doble filo afirma: sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí, ni siquiera en la época de Antipas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. Sin embargo, debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo debía seducir a los israelitas para que se prostituyeran comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca en la que está escrita un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta carta a la iglesia de Pérgamo, Pérgamo era una ciudad que tenía ciertas características. Era ciertamente una ciudad romanizada, en donde uno de los principales templos era al dios Asclepio, el dios de la salud. De ahí viene la vara con la serpiente, que es símbolo de la medicina. Y también en este lugar existía la segunda biblioteca más grande de aquel momento, con 200.000 papiros. En esta ciudad, el rey, el César, el emperador en realidad, era llamado con 3 atributos muy significativos para los judeocristianos. Príncipe de la paz, bien, recordemos un título bien mesiánico, Kyrios, o Señor, y también Dios. Así que cuando la palabra de Dios nos presenta a Jesús como el que tiene la espada de doble filo, nosotros nos recuerda la carta a los Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene un poder cortante, penetrante, que no deja indiferente. Dirá en la carta a los Hebreos que llega hasta la médula, hasta el corazón, hasta el núcleo. Es una espada que donde toca, corta. La palabra de Dios también a nosotros nos tiene que herir y cortar. Por supuesto, con esta herida que nos hace reflexionar y transformar, que nos invita a ser mejores cristianos, que nos invita a cultivar más auténticamente los valores del reino, los valores del Evangelio, pero que siempre está ahí para
ir sacando de nosotros todo aquello que sobra, que no habla del Evangelio ni de Dios. Corta esta palabra de Dios. Y dice que habitas en el lugar donde habita Satanás porque, fuertemente romanizada, los cristianos tenían el peligro de transformarse, de dejarse llevar por la cultura existente, abandonando los valores evangélicos y asumiendo los valores del imperio, en donde en vez de rendirle culto a Dios le terminan rindiendo culto al emperador, en donde relajan sus costumbres y terminan pensando en ellos mismos, en su propio progreso, en su propio crecimiento personal, abandonando la vida de la comunidad y viviendo de una manera individualista. Al final, los valores del reino terminan siendo desplazados por los valores que presenta el imperio. Claro, aquellos valores que son antagonistas con los valores que nos presenta Jesús. Dice que tiene que reprocharnos algo, que nos recuerda la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac, este profeta que sedujo a Balac para que llevara a los israelitas a la idolatría. La idolatría no es necesariamente tener la adhesión, vamos a decir así, o creer en una imagen. No, es mucho más profundo la idolatría. Es poner la confianza, darle el corazón a algo que no es Dios. O peor aún, pensar que adoramos, creemos y le rendimos culto a Dios cuando en realidad lo que estamos haciendo es adorando o rindiéndole culto a una idea de Dios que nos fabricamos nosotros mismos. Un Dios a nuestra medida, según me caiga bien. Así tomo lo que me conviene y desecho aquello que me incomoda de Dios o de los valores cristianos. Y lo hago con un montón de hermosos justificativos, pero no estoy adorando a Dios, porque en definitiva no renuncio a nada, no sacrifico nada, no transforma nada en mí los valores del Evangelio, terminan siendo neutralizados por fabricarme un Dios a mi medida. La idolatría es poner en el lugar de Dios a cualquier cosa, sea el trabajo, muchas veces es la plata, quizás la mayoría de las veces. Vivo, duermo y todo en mí tiene que ver con el dinero. Diría Jesús, el Dios Mamón. Hay distintos dioses. También podemos ser nosotros mismos. Querer convertirnos en dioses. Ser omnipotentes. Pensar que no nos equivocamos nunca. Actuar de tal manera como que yo tengo siempre la última palabra, la razón de todo. O que todos tienen que estar, en definitiva, dependiendo de mí, o a merced mía. Una autosuficiencia y un autocentramiento en donde todo gira en torno a mí. Ahí está. Cualquiera de estos pueden ser idolatrías. Los nicolaitas ya lo hemos visto.
lo que significan. Y nos dice, arrepiéntete, huiré enseguida a combatirlos con la espada de mi boca. Viene la palabra de Dios a tocarnos el corazón. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor, ¿qué le daré? Le daré el maná escondido. Qué hermosa imagen de la Eucaristía. La comida para aquellos que luchan. No la comida para aquellos que vencen solamente. Es para aquellos los que se saben necesitados. El maná lo dio Dios en el desierto, ¿no? Para que experimenten los israelitas la cercanía de Dios. El maná escondido. Pero esta es la Eucaristía, que está escondida, que es nuestro alimento, que en los secretos nos va sosteniendo en la lucha cotidiana para ser fiel al Evangelio de Jesús. Y también nos va a dar la piedra blanca con el nombre nuevo. Nuevo es la palabra hermosa que se utiliza para referirse a algo cualitativamente nuevo, algo que no teníamos conocimiento antes, que nunca vimos ni conocimos. Así, el nombre habla de una relación íntima, personal, profunda, al ser nueva, que solo es conocido por estas personas que se vinculan, pero que es algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Qué hermosa que es esta palabra para que reflexionemos, hermanos, en este tiempo de Cuaresma. Reflexionemos y pensemos acerca de cómo puedo construirme otro Dios, o caer en la idolatría, o cómo en la comunidad cristiana también podemos caer bajo la seducción de otros dioses. El Dios del exitismo, del abriaqueísmo, habría que. El Dios del hacer, por hacer. Nosotros creemos en el Dios de Jesucristo, el Abba, el Dios amor, el que nos enseña a vincularnos desde el amor, el que nos enseña a poner en primer lugar su voluntad y todo lo demás viene por añadidura. Que nuestra comunidad refleje en el Dios que creemos, en el Dios que nos invita a comprometernos por el hermano sufriente, en el Dios que nos invita a hacernos buenos samaritanos, a hacernos prójimos de los demás. El Dios, el que nos invita a ver a los otros como hermanos. Reflexionemos, así pues, para que podamos descubrir a través de esta palabra cómo Dios nos va marcando con la espada de su boca, con la palabra de Dios. Y qué lugar también ocupa la palabra en mi vida, en mi día a día. Que esto me ayude a reflexionar en mis vínculos y en mi vida personal. Que así sea.